Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Donald Trump impuso ayer aranceles del 50% a miles de productos brasileños y hay gran expectativa por lo que hará mañana. ¿Cuál es la situación? En México ha surgido una polémica por los viajes que han hecho al exterior algunos políticos de Morena. ¿Cuál es el problema? En un proceso judicial en Nueva York por la llamada mega estafa cripto, los demandantes mencionan ya a Karina Milei. ¿Qué implica esto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 31 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las turbulencias internacionales causadas por la subida general de los aranceles que anunció Donald Trump en abril se acentuaron ayer, cuando el presidente de Estados Unidos firmó un decreto en el que aumenta al 50% las tarifas a los productos brasileños. Aunque esto suena a la declaratoria de una guerra comercial por parte de la Casa Blanca, y si bien Trump subió los aranceles al café y la carne brasileños, no lo hizo con el 43% de los productos, entre ellos los aviones, los metales, los minerales, el petróleo y el jugo de naranja. La estrategia general de Trump sobre los aranceles la explicó él mismo en Rapid Response 47, cuando dijo que los países deben pagar por exportar sus productos a Estados Unidos, pues allá perjudican el empleo y las fábricas. Trump agregó que su país fue muy rico de 1870 a 1913. It's a negotiation, basically. When you say that you're going to pay X% on any product that you put into our country, they're taking our jobs. They're closing our plants when they do this. They have to pay a price for it. So our country was the richest from around 1870 to 1913. Proportionately, it was the richest. That was a golden age in a sense. We were so rich, we had so much money, we didn't know what to do with it. Trump también subrayó que en ese periodo, Estados Unidos, que solía imponer aranceles, tenía tanto dinero entonces que no sabía qué hacer, y que en 1913 tuvo la estúpida idea de reforzar el impuesto a la renta, por lo cual, por ejemplo, la deuda nacional es de 36 billones de dólares. Lo cierto del caso es que mañana, 1 de agosto, vence el plazo que les dio Trump a varios países para negociar y evitar el incremento de los aranceles. ¿Qué pasará en 24 horas? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, la realidad es que no está claro del todo. El 1 de agosto entran en vigor aranceles a una larga lista de países, pero hay bastante incertidumbre en gran medida porque muchas negociaciones aún continúan. En concreto, hablamos de los llamados aranceles recíprocos, que Trump anunció para casi un centenar de países el 2 de abril, pero que poco después suspendió durante 90 días. En teoría, el plazo se cumplía en julio, pero Trump lo volvió a ampliar hasta el 1 de agosto. Ahora dice que este plazo es inamovible y cuenta ya con varios acuerdos exitosos cerrados, pese a que son muy pocos. A la hora de grabar este podcast, Trump había cerrado menos de una decena de acuerdos, pero los que hay cerrados tienen mucho peso. La Casa Blanca habla de grandes victorias y medios como el diario The New York Times dicen que Trump está ganando en su guerra comercial. O el Financial Times asegura que Trump tiene la fórmula ganadora. Uno de los acuerdos más importantes es el de la Unión Europea, con aranceles del 15% para todas sus importaciones a Estados Unidos, algo que desde el otro lado del Atlántico ha recibido grandes críticas como una rendición de Bruselas frente a Trump. También clave el acuerdo del 15% de aranceles cerrado ya con Japón y el que se firmó con el Reino Unido, con aranceles del 10%, algo que benefició a Washington y también a Londres, porque es uno de los porcentajes más bajos y porque buscaban esa alianza comercial desde el Brexit, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea que se formalizó en 2020. Además, sobre la mesa hay un documento marco con China,
aunque aún está en negociaciones con un plazo más amplio hasta el 12 de agosto. Pero es importante en cualquier caso porque hablamos de las dos mayores economías del mundo. Y por último, ya firmada por Trump, está la orden ejecutiva imponiendo aranceles del 50% en total a Brasil, no por una cuestión comercial, sino porque considera que se está llevando a cabo una persecución política con el enjuiciamiento contra el expresidente Jair Bolsonaro. Ahora bien, a partir de aquí es donde se dispara la incertidumbre. Hay una treintena de países que han recibido cartas de Trump, pero dejando la puerta abierta a modificaciones, como México y Canadá, que temen aranceles de alrededor del 30%. También ha amenazado Trump a la India con aranceles del 25% por comprar energía y material militar a Rusia, un castigo indirecto a Moscú por su guerra en Ucrania. Pero falta por ver si todas esas amenazas efectivamente se concretan el viernes. ¿Y qué pasará con el resto de países pendientes por esta guerra comercial que dejará a Estados Unidos con una de sus tasas arancelarias más altas de la historia y a muchos aliados mirando de reojo a la Casa Blanca? Una noticia que ha impactado en los últimos días en México tiene que ver con los viajes al exterior que han hecho varias personas vinculadas a Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el que milita la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema no ha sido de poca monta. Tan es así que la semana pasada la propia Sheinbaum debió pronunciarse en una de sus conferencias mañaneras, donde se refirió a la Cuarta Transformación, el proyecto político insignia de López Obrador. Lo primero es que mientras sean recursos personales, no públicos, porque eso sí ya tendría otra connotación, pues las personas tienen derecho a vacacionar. Mi posición, y siempre lo he dicho, y así nos evalúa el pueblo siempre, es que el ejercicio del poder en la Cuarta Transformación debe ser con humildad. El poder es humildad. Pero ¿quiénes son exactamente los que han hecho los viajes y por qué tanto revuelo? Hablamos ayer en Ciudad de México con Claudio Ochoa, conocido periodista de Latinus y quien ha publicado todos los datos y las fotos. Te cuento cómo está el contexto que ha puesto de cabeza al régimen obradorista, empezando porque su hijo, el hombre que se autoproclama heredero de Andrés Manuel López Obrador, del expresidente de México, ha estado envuelto en un escándalo de unas vacaciones de lujo por Tokio, Japón. Pero me voy unos días atrás. Hace 2 semanas en México publiqué que Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena, el partido en el poder en México, se fue de vacaciones a Madrid, a España, y se hospedó en el Villamagna, en el Rosewood, uno de los hoteles más exclusivos donde la noche no es barata, por supuesto. Anda alrededor, la más básica, de unos 800 euros. Cuando publico esto, Ricardo Monreal sale y dice, es falso que esté en el Hotel Villamagna. Un par de días después, el periódico Reforma, acá en México, publica imágenes de Ricardo Monreal precisamente en ese hotel, en uno de los restaurantes de ese hotel. Y Ricardo Monreal dice, es que solo fui a desayunar. Ya había sido cachado en la mentira. Días después, aparece otro diputado de menor peso, por supuesto, uno muy joven, pero también parte de este movimiento que se llama Enrique Vázquez, disfrutando en uno de los antros más exclusivos de Ibiza, que se llama Lío, donde uno se puede encontrar a personalidades como Leonardo DiCaprio, básicamente. Aparece él bailando con una de las animadoras del lugar. Un par de días después, a este servidor le llegan imágenes en donde aparece Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, también integrante del régimen morenista, en uno de los mejores hoteles de Lisboa, Portugal, desayunando. Esto ya era un escándalo porque este régimen siempre nos ha dicho, y basados en las propias palabras de López Obrador, que hay que vivir en la justa medianía, en la austeridad. El escándalo ya estaba consumado cuando de pronto publicó también imágenes de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, que, insisto, se autoproclama el hombre que va a recibir esa batuta, el hombre que va a cargar con el movimiento y que ya acumula en su muy corto paso por la política una derrota sustancial en elecciones de medio término que se vivieron acá en México, específicamente en 2 estados.
Y estas fotografías de Andy López Beltrán son dentro de uno de los hoteles más exclusivos de Japón también, desayunando en el buffet, acompañado ni más ni menos que de Daniel Asaf, la mano derecha del expresidente López Obrador. Cuando ese asunto ya estaba en un máximo, digamos, de escándalo, insisto, por los estándares que han puesto ellos mismos, porque vacacionar no tiene ningún delito, no es ningún delito, gastarse su dinero tampoco. La cuestión es que este partido, este régimen siempre nos ha dicho que se tiene que vivir en la justa medianía. López Obrador era un tipo que nos decía que tenía un par de zapatos y 200 pesos en la cartera, 10 euros, que con eso vivía. Y de pronto su hijo, la figura número 3 del movimiento actualmente, sale de una tienda en Tokio, Japón, y no es cualquier tienda, es la tienda Prada, en uno de los distritos de mayor lujo de Japón, con bolsas después de haber realizado compras. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En las últimas horas, en un juzgado en Nueva York, pueden haber surgido motivos de preocupación para Karina Milei, secretaria general de la presidencia argentina y mano derecha de su hermano, el presidente Javier Milei. Estarían relacionados con el escándalo de la mega estafa cripto. La historia es compleja y vamos a tratar de explicarla paso a paso. Lo cierto es que empezó el 14 de febrero, cuando el presidente publicó un singular mensaje en su cuenta de X, donde dijo que un proyecto privado llamado Libra iba a fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El proyecto era una criptomoneda. Quienes la crearon invirtieron mucho en ella inicialmente, pero luego el precio se desplomó. El lío es que ellos quedaron a salvo, pero miles de personas perdieron varios millones de dólares. Ante eso, Milei dio explicaciones en Todo Noticias. El tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. Los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Luego se supo que los creadores de la criptomoneda habían sido el joven empresario Hayden Mark Davis, de la compañía Kelsen Ventures, y Benjamin Chow, de la plataforma Meteora. También se supo que Davis se había reunido previamente con Milei en Buenos Aires. La presunta estafa ha dado pie a varios procesos. Uno es una demanda colectiva, una class action, que entabló en Nueva York el bufete Budrick Law ante la jueza Jennifer Rochon. ¿Cuál es la novedad ahora? Pues que en la reciente ampliación de la demanda, el bufete menciona a Karina Milei. ¿Cómo entender un proceso tan complejo y qué implicaciones puede tener para Karina Milei y su hermano? Llamamos ayer a Hugo Alconada Mon, periodista investigativo del diario La Nación de Buenos Aires, donde ayer publicó un artículo sobre el asunto. El tema es, en efecto, enrevesado, porque estamos hablando de una investigación que se desarrolla en al menos 3 países. Tenemos una denuncia presentada en España, luego tenemos una investigación criminal que comienza y viene lento en la Argentina, y luego tenemos en los Estados Unidos 2 tramos. Una denuncia ante el Departamento de Justicia para que esto sea investigado por el FBI, que viene con un proceso preliminar, y luego tenemos ante la justicia federal en Estados Unidos, en Nueva York, una class action, una demanda colectiva, donde empezaron por concentrarse los inversores que se sintieron perjudicados por esta operación, iniciaron un reclamo contra los protagonistas privados, es decir, contra Hayden Davis, el empresario estadounidense, contra uno de los referentes de la plataforma Meteora, que es Chow, y luego otros jugadores menores.
ahora lo que tenemos es una ampliación de esa demanda colectiva en la cual plantean los abogados de estos inversores que en realidad estamos ante, eventualmente, una dinámica de crimen organizado que puede ser tomado dentro de la RICO Act, que es la ley norteamericana que penaliza justamente las actividades de un crimen organizado. Tiene un capítulo esta ley que va por el lado del resarcimiento civil. Ahora bien, para poder avanzar con esta demanda colectiva, lo que han planteado es, para demostrar además esta dinámica de crimen organizado, que estaba Davis, que había otros jugadores en el sector privado, pero que en esta historia también aparecen el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Y es un primer paso que eventualmente puede complicar mucho más a los hermanos más poderosos de la Argentina. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en septiembre, Canadá reconocerá al Estado palestino. Así lo anunció ayer el primer ministro de ese país, Mark Carney, para quien Israel ha causado un sufrimiento insoportable en Gaza. De esta forma, Canadá se convierte en el segundo país del G7, después de Francia, en reconocer a Palestina como Estado. El Reino Unido hará lo mismo si Israel no cesa su ofensiva militar. El sistema de alerta en varios países ante el tsunami de las últimas horas funcionó bien según los expertos. El movimiento de agua fue la consecuencia del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter en Kamchatka, en la costa este de Rusia. El hecho de que no causara pérdidas humanas considerables se atribuye a las medidas que tomó el mundo tras el tsunami en Indonesia en 2004, que se cobró la vida de 225.000 personas. Los estadounidenses son la comunidad extranjera que más casas está comprando en la ciudad de Londres últimamente. El año pasado estuvieron involucrados en el 25% de las adquisiciones, un 7% más en comparación con las de 2023, según informó ayer el diario The Wall Street Journal. El periódico indicó además que las áreas preferidas por los estadounidenses en la capital británica son Bloomsbury y Knightsbridge. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.